Hermanos, otra vez feliz sábado. Me gustaría que cantáramos un himno, el número 530. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Para empezar. ¿Sí? Somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Señales del regreso de Jesús, pues hay guerras, hay tentación. Canta para el día del Señor, late nuestro corazón con emoción. Pronto vamos a elevar la mirada para ver a Jesús viviendo en gloria y majestad. Bueno, entonces vamos a orar. Bien, oremos. Querido Señor, gracias nuevamente por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí otra vez, Señor. Ahora que vamos a hablar acerca de algunas promesas que tú nos has dado, Señor, eh, en la profecía, en muchos libros, te pedimos que podamos escucharlas y prepararnos, estar listos, porque tu venida viene pronto, Señor. Debemos estar cada día aprendiendo y mejorando para que juntos vamos a estar todos juntos, nuestros hermanos, en la Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Eh, bueno, les quiero decir algo antes, y es que la profecía, pues a mí me parece fácil, la verdad. Cuando uno tiene voluntad de escuchar, ¿cierto? Se le hace fácil, pero a veces cuando quieres estudiarla, es cierto, y leo todos estos capítulos de Daniel Apocalipsis y quiere entender, pues ahí ya es un poquito más difícil porque, cierto, hay que estudiar y hay que orar para que el Señor le dé el entendimiento. Sinceramente, el sermón que les tenía para ahorita, a última hora lo revisé una vez más y me di cuenta que era muy corto. Y dije, no puedo hacer venir a los hermanos para que se tengan que ir al rato. Entonces, decidí juntarlo con otro y tranquilos que no va a durar más de hora y media. No, tranquilo, no pasa nada. Es solo para no hacerlos perder el tiempo. El propósito del tema es presentar a Jesús como el único ser victorioso que indica el carácter de Dios y asegura la victoria en el conflicto eterno como único digno de ser adorado. Amén. Apocalipsis es la revelación de Jesús, lo dice en el primer versículo, Apocalipsis 1:1. También este libro nos describe al Cristo glorificado en gloria y majestad que vendrá en las nubes de los cielos. Y también es la narración del inicio y del desenlace de su iglesia a través del correr de los tiempos. Allá podemos ver toda la secuencia de las iglesias, ¿verdad? Incluida la que hemos estudiado todos estos días de oración. Esa iglesia también está allí. Por supuesto, es una revelación que no tendría que traernos miedo, como a mucha gente le pasa, que le da miedo cuando escucha que el monstruo tiene 7 cabezas y 15 ojos, 14 coronas, pero esto no nos debe dar miedo, sino antes debe darnos esperanza de que la venida de Jesús está a las puertas. Amén. Y también
Apocalipsis es la descripción de alguien que desea asegurarnos la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el diablo. En la otra predicación que tuve el viernes, también decía que nosotros somos una iglesia victoriosa, ¿cierto? Y somos victoriosos porque simbólicamente nuestro esposo es el Señor Jesús y Él nunca ha perdido una batalla, ¿verdad? Así que me gustaría que habláramos un poco, eh, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, los versículos 1 al 4. Nos habla acerca un poquito de este libro, de un libro interesante que tiene ciertas características. Apocalipsis 5, 1 al 4 dice así: Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero genuino, pero ninguno en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni siquiera mirarlo. Y y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro ni siquiera de mirarlo. Hasta ahí. Aquí, cierto, nos aparece un libro que estaba cerrado y este libro no se puede abrir por cualquier persona, como acabamos de leer. Solo se puede abrir por una persona especial. Y entonces Juan, que estaba relatando esta historia, se puso muy triste y a llorar porque no conocía quién tenía el poder de abrir este libro. Y le da angustia por no encontrar a alguien digno, porque precisamente eso decía que no había nadie digno en la tierra de abrir el libro y ni desatar los sellos. Quiero decirles de antemano que este libro tiene que ver con el plan de la redención, de la redención. Y justo ahora vamos a ver quién realmente puede abrir el libro. Sigamos con los versículos 5 y 6. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales de los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos 3 cosas interesantes que tal vez sea difícil entenderlas. Primero nos habla de el león de la tribu de Judá, después nos habla de la raíz de David y finalmente nos habla de que había en medio del trono había un cordero que estaba como inmolado. Y vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, porque yo les puedo decir qué significa, pero lo importante es que ustedes sepan, eh, cierto, los versículos, cómo aparece y la base bíblica, porque a veces incluso es necesario cuando eh, aparece alguien de otra denominación y pues empiezan un debate incómodo con nosotros, ¿cierto? El león de la tribu de Judá podemos encontrarlo en Génesis 49, versículos 8 y 9. Génesis 49, 8 y 9 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro, león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? Si lo vemos así a simple vista, pues quizá no podemos saber de qué está hablando más o menos, pero esto es una referencia de dónde vendría el vencedor, el Señor Jesús, Mesías, y era que venía de la descendencia de la tribu de Judá. Así de sencillo es, ¿lo ven? Después, la raíz de David podemos encontrarlo en Isaías
Isaías capítulo 11, 11:10. Isaías 11:10. Dice, este habla de la raíz de David, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí la raíz de David nos hace referencia, es como una identificación de el linaje real del único digno, que es el Señor Jesús, de abrir este libro, y también nos habla de un rey vencedor del conflicto eterno. Y finalmente, a veces aparecen en imágenes, ¿cierto? Un cordero que está chorreando sangre del cuello, y a veces hay otra gente que le pone muchos ojos al cordero. Y decimos, pero ¿qué tiene que ver el cordero con el Señor Jesús? Pues tiene que ver mucho. Esta figura alude al sacrificio prometido desde el Edén y por todas las edades, cuando Caín y Abel, ¿cierto? Bueno, Caín, sí, antes de que Abel muriera, que ellos hicieron un, un holocausto, y ahí miramos la promesa de que el Señor sería entregado en la cruz y él iría como cordero al matadero, pero no porque le diera la gana, sino porque realmente tenía un amor profundo por nosotros y su deseo era que nosotros tuviéramos, no muriéramos porque nuestro destino era morir, ¿cierto? Por pecadores, pero él decidió morir por nosotros para que no tengamos ese mismo destino. Cristo es el único digno y a partir de él el plan de redención es una realidad, porque de él depende nuestra salvación. Él es el vencedor eterno y el rey de los siglos, el cordero que quita el pecado y la condenación. Ahora volvamos otra vez al libro Apocalipsis, otra vez al capítulo 5, y vamos a seguir leyendo los siguientes versículos para terminar el relato. El versículo 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y sigamos leyendo en el versículo 11. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo en la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Este conflicto que vemos aquí inició en el cielo, por supuesto, antes de que el Señor creara todo lo que vemos hoy, lo que existe, y empezó porque un ser creado de la propia mano de Dios quiso reclamar más adoración que el mismo creador y se enalteció y por tanto se levantó contra Dios, contra su gobierno y contra su ley. Me gustaría que un hermano leyera Ezequiel 28, 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Sí.
Gracias. Entonces, pues ya sabemos que es Satanás el que quiso en el cielo, a pesar de que todo el ambiente era paz, amor, unidad entre ellos y perfección. eh, Satanás, Lucifer, bueno, Satanás es lo mismo, llegó a este punto que quiso recibir más adoración que el Señor, y eso lo sabemos nosotros muy bien. Cuando solo el Cordero es digno de recibir cétuple alabanza, y solo Él se merece la perfecta y completa adoración. Para ir terminando esta primera parte, quisiera que leyéramos el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 5. Versículo 9 dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y aquí ya por fin Juan soluciona el problema de quién era el digno de abrir este libro, ¿verdad? Que era únicamente el Señor Jesús, puesto que Él murió por nosotros en la cruz. El logro de ese sacrificio fue este, que tuviéramos esta oportunidad de recibir este mensaje. Me gustaría también repartir tres citas bíblicas para leer. Alguien que quiera leer Isaías 43:1. Isaías 43:1. Otro hermano que porfa lea Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y finalmente Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. La primera cita nos dice que gracias al logro del sacrificio del Señor Jesús, Él nos ha redimido, ¿cierto? Y por tanto le demos toda la honra y la gloria a Él, puesto que nos salvó de la muerte, ¿verdad? Adelante, Neal. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, nombre mío es. Gracias. El segundo versículo nos dice que Él nos ha hecho sacerdotes y nación santa, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y el último expresa que Él nos ha dado también, no solo que Él reina, ¿cierto?, con su jerarquía de ángeles en el cielo, sino que también nosotros tenemos la oportunidad de poder reinar junto con Él. Apocalipsis 22:3. Gracias. Ahora pasamos a la segunda parte del tema que tenía aquí. Y aquí ya pasamos de Apocalipsis 5 al siguiente capítulo, Apocalipsis 6, y vamos a hablar brevemente acerca de los 6 caballos que vemos en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 2, dice, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió vencedor para vencer. Ahí está el primero. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. El segundo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese es el tercero.
Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí. Eh, en el Apocalipsis hay muchos símbolos, muchísimos, y en esta Biblia tengo la bendición de que hay una lista grandísima de muchos símbolos. Y cada símbolo, ¿cierto?, tiene un significado. En este caso, aquí se usan caballos para representar el correr de los tiempos a través de la historia, y los colores representan las circunstancias por las que había de pasar su pueblo. Igual que con las iglesias, los caballos es como decir que de cierto tiempo a este hay un caballo que representa ese tiempo, y el siguiente tiempo también se representa con otro caballo. Y es muy fácil también entender por los colores, porque por ejemplo rojo puede significar sangre, negro puede ser muerte, amarillo pues otra cosa que vamos a ver. El primero está en el versículo 2, es el caballo blanco. Dice, y miré un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor para vencer. El color blanco de este caballo, ¿qué creen que significa? Muy bien, la pureza. El blanco es significado de pureza. Este se refiere a la iglesia naciente, esta iglesia fervorosa y dedicada a Cristo. La iglesia de la que hemos estado hablando en todos estos días. El tiempo en este caballo se encuentra esta iglesia. Abarca desde los años 31 hasta el 100 después de Cristo. Desde el principio de que nació esta iglesia, ella nace vencedora e irá victoriosa hasta el fin. No importa lo que le pase, no importa pase lo que pase, este pueblo nació para ser triunfador, porque Cristo la sostiene y estará con ella hasta el fin. Ahora, si seguimos en los versículos 3 y 4, dice que cuando abrió el segundo sello, escucharon al segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Ahora el caballo ya no es bueno, ahora el caballo se corrompió y ahora es malo. Y el caballo ahora es de color rojo. ¿Qué creen que significará el rojo? El rojo significa sangre. Probablemente diría yo que es uno de los peores tiempos de la iglesia. Simboliza el periodo de la persecución y sangre que sufrió la iglesia bajo el Imperio Romano. Esta persecución obsesionada de los romanos por querer eliminar a este pueblo que predicaba fervorosamente este mensaje con poder y con autoridad. Abarca desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. ¿Y cuál creen que es la iglesia que está en este periodo? Una iglesia que sufrió mucho, ¿no se acuerdan? No, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna que sufrió toda esta persecución, que a ellos los metían en esos coliseos romanos frente a todos, frente al rey, y sacaban los leones para que se los comieran, y eso era símbolo de burla y entretenimiento para ellos. Fue un periodo muy duro para los creyentes de esta época, pero aún así se mantuvieron fieles al Señor. Eso es lo bueno de todas las iglesias, que a pesar de las circunstancias supieron manejar la situación porque estaban unidas, porque su amor en ellos no se había acabado y su llama tampoco se había terminado. Después seguimos al tercer caballo, versículos 5 y 6. Dice, y cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no añade ni el vino ni el aceite.
Ahora ya no es rojo el caballo, sino negro. ¿Qué creen que significa el color negro? Muerte, ¿verdad? Tinieblas, oscuridad. Ese también es un periodo muy peligroso, pero no tanto que mataran a muchos creyentes, sino era una época donde se negociaba la verdad, se jugaba, por así decirlo, con la solemnidad de la Biblia, con sus mensajes. Era un periodo más que todo de la muerte espiritual, que es una de las peores muertes que podemos pasar. Antes vimos una muerte física, pero la muerte espiritual eh, es la muerte eterna, la que no podemos retornar si no nos damos tiempo. En este periodo, como dije, se negociaba con la verdad, se adulteraba las doctrinas, se profanaba en aras de la popularidad y abarcó de los años 313 al 538. Fue este periodo donde, cierto, los que dirigían estos cultos o bueno, los templos, decidían esconder allí en la caja la Biblia y ellos decir lo que les diera en gana, porque el objetivo de ellos no era que se rebelaran, sino que antes lo siguieran. Y por eso se introdujeron todas estas herejías de indulgencias, del purgatorio y de muchas otras cosas más, ¿verdad? También lo de perdonar pecados, que tendrían que ir a arrodillarse allí en la misa delante del Papa y confesar esos pecados cuando sabemos que no debemos hacer eso, porque hay una forma más sencilla y que está al alcance de la mano de todos, ¿verdad? ¿Cuál es esa forma? La oración. Aparte de que el Señor Jesús también es nuestro abogado intercesor aquí en la tierra. No necesitamos intermediarios humanos, sino Él es el mejor intermediario aquí en la tierra y a Él únicamente debemos entregarle nuestro corazón. Este periodo es muy importante también porque en el año 321, se inauguró o se instauró la primera ley dominical. Esta ley dominical que mm, la promulgó Constantino, de que todos deberían orar en el día domingo, el día del sol. Y se hizo una alianza política religiosa. Miren ya hasta qué punto hemos llegado, ¿cierto? De ser una iglesia pura, una iglesia reconocida por el color blanco y la pureza, hasta ser una iglesia que ya no era blanca, sino ahora negra, y que ahora se había mezclado, se había permeado junto con el gobierno, con la política. Esta alianza se hizo para favorecer el poder y para, digamos así, controlar a la población. Esta ley llegó desde el año 538. No, esta cita está mal. Bueno, sigamos al siguiente caballo, que es el último, ya creo. No, creo que sí, ya es el último. Sí, es el último. Pensé que eran seis, no, me equivoqué. De los versículos 7 y 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este también es un periodo de muerte espiritual y física, igual que el anterior, y va desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo. Ya en 1798 lo que ocurrió fue eh, que llegó Napoleón a donde estaba el Papa y lo capturó como prisionero. Ahí se acabó oficialmente este periodo del Vaticano, puesto que ya no seguían reinando y aquí se acababa este periodo. Ese es el periodo de la
Bueno, en mi historia o en sociales me imagino que Abigail y Elvis se deben de acordar que en este momento es cuando ellos, ¿cierto?, empiezan a tener como Dios, la diosa de la razón, y entonces hacen culto a la diosa de la razón y empiezan con este tema de la razón y lo toman como Dios. Incluso hacen en esta catedral muy famosa, una que se quemó hace poco, eh, en Notre Dame, sí, esa. Sí, allí se hizo un culto a la diosa de la razón y pues es triste que desde ese momento pues ya no hay tanta afición por cierto las cosas divinas. Ese es un periodo cruel y apóstata donde murieron también muchos millones de seres fieles a Dios y a su palabra. Los ritos, las ceremonias y las pompas reemplazaron a la piedad práctica. Ya estas tradiciones ya no se seguían y se cambiaron por otras cosas que no tenían nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. En ese momento, como se hablaba, era más de la razón y todo esto, la fe genuina era como una vergüenza, estaba ridiculizada y asesinada en aras de la tradición y la superstición. Un periodo bastante difícil para los cristianos. Finalmente, vemos un último periodo que ya no está representado por un caballo. Va de los versículos 9 al 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Los mártires que en todas estas tribulaciones murieron por causa de su fe. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este ya, digamos que es el último periodo que se menciona en este capítulo y es el tiempo del juicio previo al advenimiento. Recordemos que a la hora en que el Señor Jesús venga, los primeros que se levantarán serán los muertos en Cristo y después nosotros también recibiremos nuestro juicio. Ellos están esperando a que el Señor Jesús venga para todos juntos como remanente eh, levantarnos y subir a la Jerusalén celestial. Este periodo pareciera que el Señor Jesús está lejos, pero Jesús se aleja de nosotros. Nunca, ¿cierto? Él siempre está cerca de nosotros, aunque no lo veamos. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero recordemos que, como decía el título del anuncio, el Cordero tiene el control. Cristo tiene el control sobre el mundo, Cristo tiene el control sobre nuestras vidas y Él nos llevará por el camino escogido. Seguiremos su voluntad hasta que finalmente se acabe todo este mundo terrenal y lleno de maldad. Cuando finalmente llegue ese momento, reuniremos a todos los que han muerto como mártires y quizás más personas sigan todavía en el futuro cuando de nuevo empiece otra vez esta persecución y los últimos tiempos finales. Y por último, aparece el sexto sello de los versículos 12 al 17. ¿Algún hermano que lo quiera leer, por favor? Los versículos 12 al 17 nos hablan acerca del último sello.
Gracias. Es un poco largo el versículo, pero es importante porque después de todo esto que sucedió, aquí aparecen varias señales muy importantes que hablaban del el pronto regreso de Jesús. La primera ocurrió muy cerca aquí, fue un gran terremoto en 1755 en Lisboa, que hubo un gran terremoto. ¿Te acuerdas? No, ¿cierto? Después sigue, 5 años después, un día oscuro donde la luna se volvió como en sangre, pues el día está oscuro, en 1780. Y finalmente, esta fecha sí me acuerdo muy bien, porque en el club la investigamos bastante. En 1833 habla acerca de una noche que hubo una caída de estrellas. Muchas estrellas cayeron ese día y pues la gente se quedó maravillada, pero estas señales no son para que nos dé miedo, sino para que veamos que realmente Cristo está al control, que realmente el Señor está preparando todo para su pronta venida. Son los anuncios de que los pasos del Señor se acercan y los impíos que temen la ira del Cordero, pues como dijo la hermana, como leí en el versículo, dirán que nos caigan los montes, que la tierra nos trague, ¿verdad? Porque no quieren ver la gloria del Señor Jesús venir. Finalmente, también nos hace aquí una pregunta, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando Cristo vuelva, ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo escaparemos de la ira y venidera? Cristo viene muy pronto y hay que estar preparado. Será un día terrible para aquel que desoyó su voz. Esto será lo que dirán las personas que no desean que Él venga pronto, sino que quieren quedarse aquí todavía en este mundo de maldad. El mensaje que les quería dejar con esto es que simplemente estos mensajes nos dicen que todos estos símbolos proféticos llegan a la conclusión para que nosotros tengamos fe, tengamos esperanza, esperanza de que lo que esperamos no es en vano, sino es algo real, algo convincente que debemos tener aquí en nuestros corazones. Igual que la iglesia creyente tenía en mente, aunque ellos no, en ese momento, no vieron la venida del Señor, ¿verdad? Porque no era para su tiempo, pero pronto la eran. Ellos creían realmente, estaban convencidos de que el Señor Jesús vendría y así mismo vendrá. Por eso debemos prepararnos cada día y no solo personalmente, sino también como iglesia, para que juntos vamos a estar allí parados ese día esperando a que el Señor Jesús vuelva. Amén. Y pues nada, tener fe y esperanza y cada día ir mejorando más, ¿verdad? A través de la oración, del estudio de su palabra, amando más a las personas y apresurándonos, porque si el Señor Jesús vuelve pronto, a nosotros también nos está terminando el tiempo. Se nos termina el tiempo para hablar con esas personas que todavía quizás sí y otras quizás no, no han escuchado este mensaje, no han escuchado esta esperanza venidera de que Cristo pronto vendrá. Y ese momento para que vayamos y le digamos que Jesús nos ama, que Jesús te ama y que pronto vendrá y debemos estar los dos listos para cuando venga. Amén. Esa era la invitación y el mensaje que les quería dejar para hoy. Me gustaría orar para terminar, ¿cierto? Eh, de pie, sí, por favor. Querido Señor, muchas gracias porque estos mensajes no son para dar temor, sino para que tengamos más esperanza, para que reanimemos nuestra fe, nuestro espíritu, para que realmente estemos convencidos y vayamos con poder y autoridad a proclamar este mensaje tan bonito, Señor, tan hermoso, para que la gente sepa que hay un Dios todopoderoso, tierno y compasivo, que dio la vida por ellos en la cruz, Señor, y que asimismo quiere que estemos todos juntos
todos unidos, todos preparados para que aquel día cuando Él venga en las nubes de los cielos, con toda su tropa de ángeles, Señor, vamos a estar felices y gozosos porque Jesús por fin volvió y que podamos estar en la nueva Jerusalén y a orarle a Él día y noche, porque Él es el único digno de oración y gloria. Acompáñanos a nuestras casas y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.